Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, hermanos, es una vista panorámica de el cuerpo profético, de todo esto que implica este tipo de literatura. Ujú. Ustedes hicieron la tarea de ir investigando el nombre de los profetas. Doris, Marisa me hicieron llegar sus tareas, ¿no? Donde investigaron. Supongo que ustedes también hicieron la tarea de investigar. Bueno, ahora esta clase y la otra vamos a ocupar esa tarea. Ujú. Ahora vamos a ver una visión panorámica para ir aterrizando un poquitito más acerca de el... No habría que enviarme. No, eso ahorita lo platicamos en clase, solo que Marisa no iba a estar ahora y por eso le envió y también Doris. Entonces, ahora lo platicamos. Bueno, voy a compartir la pantalla para mirar esta clase. ¿Pueden verla ya en sus pantallas? Creo que sí, ahora ya. Ahí se puede ver. Ujú. Listo, pastor, está ahí. Buenísimo. Muchas gracias, hermano. Gracias. Bueno, vamos a ver una visión general, esta clase y la otra, la del viernes, esta semana son aspectos introductorios para que, insisto, la próxima semana ya empecemos a hablar sobre la persona del profeta como tal. Ujú. Bien. ¿Qué vamos a entender como esta visión general de lo que implica el tema profético? Bueno, lo primero que tenemos que entender nosotros, queridos hermanos, es que eh, los, los profetas también se le conoce como los hombres de Dios. Ujú. Esa es otra denominación que ustedes tienen que saber, ¿no? Son los hombres de Dios, videntes, visionario, naví y hombres de Dios, que son las denominaciones que el texto sagrado le da a estos personajes que van a desarrollar este tipo de funciones. Ahora, evidentemente, como vamos a mirar, hay un caudal muy abundante, no solo de profetas, algunos con nombre y algunos anónimos, que el texto sagrado no registra su nombre, y también de oráculos que estos profetas pronuncian. Pero vamos a tratar de encerrar lo más que se pueda de manera generalizada la función que estos tienen. Y entonces la primera denominación que vamos a darle, hermanos, es que se le conoce o hay una forma de entender también la Biblia a través de estos lentes, ¿no? Que estamos analizando hoy. Y podríamos decir que es la Biblia de los profetas. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el Dios de la historia. Y los oráculos proféticos van a ir siempre en función de esta historia de Dios. Ajá. Siempre, no lo olviden, seguimos inmersos en esta gran historia narrada en pequeñas historias en plural, ¿no? De lo que Dios significa. La Biblia, hermanos, la Biblia es el resultado de una interpretación teísta de la historia. Y los profetas nos ayudarán a entender este teísmo de la historia. ¿Por qué? Porque el mensaje profético, hermanos, va a establecer que hay un solo Dios, creador y sustentador de todo cuanto existe. Y como lo miraremos ahora, ¿no? Lo explicaremos, tiene que ver con que los profetas van a resaltar tres cosas fundamentales, interpretando la historia a partir de un solo Dios, y lo hará a través de una historia única, de un solo Dios y de una misma ética. Entonces, cuando nosotros hablamos de una historia única,
estamos refiriéndonos, hermanos, en este primer apartado que aparece acá, donde el mismo Dios de Israel, el que se denomina como Dios de este pueblo, tiene una forma singular de someter y de, si me permiten el término, utilizar a las grandes potencias extranjeras, y lo va a hacer en función de castigar a su pueblo por estos dos rostros que les dije que vamos a mencionar mucho, ¿no? La injusticia social y la idolatría. Vamos a mirar, hermanos, cómo Dios utilizará a Edom, utilizará a Babilonia, utilizará a Ciro, a Ciro el persa, utilizará a los asirios, ¿no? Y vamos a ver cómo los mensajes proféticos, los profetas van a establecer a estos personajes paganos, diríamos, de potencias, de naciones, de culturas que no pertenecen al pueblo de Israel. Vamos a ver que los profetas van a decir que estas potencias, por muy poderosas que sean, siempre van a actuar en función del propósito de Dios. Es decir, que esas potencias, que esos pueblos con sus dioses, ¿no? Con los dioses que ellos tenían, los dioses egipcios, los dioses asirios, los dioses babilónicos, los dioses de todo lo que es la Mesopotamia, ¿no? Todos ellos estaban bajo la soberanía, bajo el poder de Dios. Y entonces Dios, al ser el Dios único y absoluto, usaba esas naciones poderosas para castigar a su pueblo. Entonces, los profetas van a decir que el Dios de Israel es Dios de todos los pueblos de la tierra y que los puede usar a ellos para realizar su justicia. Esto va a ser muy importante, hermanos. Porque entonces los profetas van a interpretar que el castigo que tiene el pueblo de Israel o el pueblo de Judá va a ir siempre en función de la soberanía de Dios. O sea, no son las naciones de la tierra los que hacen esto, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos muy interesantes de cuando hay un sitio sobre el reino de Judá, ¿no? Sobre el rey, nuestro recuerdo ahora el rey, y hay oración, hay ayuno, el profeta se levanta, proclama un mensaje alentador y Dios actúa y el rey termina no invadiéndolos al reino de Judá. ¿Por qué? ¿Cuál es la interpretación que dan los profetas? Porque Dios siempre va a tener el control de la historia. ¿Ah? Y eso lo vamos a ver en el mensaje profético. Ahora, en el centro, ¿no? ¿Por qué la Biblia es el resultado en los lentes proféticos de esta historia teísta, ¿no? De la interpretación teísta en la historia, del único Dios. Teísmo es un solo Dios, el que creó todo, no muchos dioses. Y entonces lo que va a hacer en esta parte del mensaje profético, hermanos, es que los profetas harán lo posible para que el paso de la idolatría anterior, porque recuerden, hermanos, que Israel, cuando llega a Canaán, hace una fusión y entonces hace una monolatría. ¿Qué significa la monolatría? Significa que por una parte Israel adora a Dios, a Yahvé, a Jehová, al Dios que hizo el pacto con el pueblo en el monte Sinaí, el código de la alianza, etcétera, pero por el otro lado también tiene otros dioses, ¿no? Ya lo vimos en libros históricos. Levanta altares en las azoteas, ¿no? En los lugares altos. Sacrifica ídolos, tiene ídolos dentro de su casa, como el papá de Gedeón, por ejemplo. Entonces, lo que van a hacer los profetas, hermanos, es que van a condenar de manera fuerte y contundente esta monolatría. Es decir, esta forma, ¿no? De tener, sí, tenemos un solo Dios, que es Yahvé, que es Jehová, ¿no es cierto? Pero por el otro lado tenemos nuestros terafines, nuestros dioses pequeños. Y entonces lo que hará el mensaje profético es llevar a un monoteísmo auténtico, un monoteísmo original, ¿no? Donde los profetas no tendrán ni una pizca de duda
en establecer que Yahvé, que Jehová es el único Dios que existe y que actúa por sobre todos los pueblos. Entonces, por eso, una de las grandes denuncias que harán los profetas será esta monolatría. O sea, los profetas condenarán, dirán, por un lado, adoran al Dios de los cielos y por el otro lado, adoran a la reina del cielo. Esa será una de las graves denuncias de Jeremías. Jeremías denunciará al reino del sur diciendo, ustedes siguen adorando a la diosa, a la reina del cielo. Entonces, lo que vamos a encontrar en esta literatura es la recuperación de un solo Dios y quitar esa ambivalencia que tenía el pueblo de a la par adorar a Dios y a otras divinidades. Ahora, en el tercer apartado, queridos hermanos, vamos a encontrar por qué la Biblia es la Biblia de los profetas, porque algo muy interesante que tendrán los oráculos proféticos, hermanos, y que será como desde hace rato estoy tratando de encontrar la palabra y no logro ubicarla, pero será algo que los diferencie de otros mensajes proféticos o de otros profetas falsos que existían, ¿no? Y será el sentido ético. Los profetas, queridos hermanos y hermanas, van a manifestar un alto sentido ético de la praxis, de la práctica diaria, de la vida cotidiana. Entonces, los profetas, hermanos, en el proceso de la historia y la actuación de Dios, se expresará de una manera llena de valores, de la ética de Dios. Por eso los profetas no se les puede jamás señalar por haber sido corrompidos, por haber sido sobornados, por haber sido comprados, como eran otros profetas que eran comprados, ¿no? Como le pasó a Balaam. Balaam fue un profeta que no era de Israel, es un profeta pagano, ¿no? Que fue comprado, diríamos, por Balac para que anunciara un oráculo de destrucción hacia Israel, ¿no? Sin embargo, Dios va a manifestar siempre los valores del reino, de lo que él significa, ¿no? Y de cómo quiere que su pueblo se comporte. Entonces, Dios dirige la historia de la humanidad conforme a su conducta. Ciertamente va a valorar lo que es la religión y el culto, porque evidentemente cuando los profetas van a atacar la idolatría, lo van a hacer en función de estos dos conceptos, ¿no? O sea, guarden el templo, guarden la santidad del templo donde Dios habita y cumplan su religiosidad como pueblo santo, ¿no? Pero Dios estará más interesado en otras cosas que no sucedían en ese tiempo y que estará interesado por los valores de justicia entre las personas y los pueblos. ¿Cómo miraremos, hermanos? En la época esta de los profetas se había hecho una grave desigualdad social. Esas tribus que entraron a Canaán todas juntas, siendo hermanos, todo muy lindo, ¿no? Conquistando la tierra y demás, en el devenir del tiempo van a empezar a ser las famosas clases sociales, las castas sociales. Y evidentemente habrá un grupo de personas que se aprovechará de otras para hacer riqueza, para hacer más. Y entonces habrá una grave desigualdad social, hermanos. Por lo tanto, las relaciones que existirán entre el pueblo serán relaciones muy dispares. Y el mensaje profético vendrá siempre en función de reclamar la igualdad, ¿no? De reclamar que el pueblo, ¿no? Tiene que ver por el pobre, por el oprimido, por el que no tiene la oportunidad de defenderse ante los tribunales, como si lo hacían los ricos. Entonces,
vamos a mirar un gran sentido ético de los profetas, hermanos, en sus oráculos. Y eso será muy valorable para nosotros hoy en día, ¿no? Por eso es que el mensaje profético no está terminado. No está terminado. Hoy más que nunca la sociedad necesita saber que Dios utiliza todo lo que pasa en el mundo. A veces uno piensa que lo hace Rusia, Estados Unidos, China, ¿no? Y decimos, oh, las naciones, ellas hacen y deshacen, espían, hacen complot y demás. No, no, Dios utiliza, Dios sigue siendo soberano sobre toda la tierra y todas las potencias, ¿no? Hay un solo Dios, necesitamos desterrar los dioses ajenos que tenemos en nuestra vida diaria, ¿no? Y por el otro lado, el pueblo de Dios, los cristianos hoy necesitamos tener una ética del reino muy igual a la que los profetas pronunciaron. Muy bien, por eso me gusta esta visión del mensaje profético, ¿no? Y que evidentemente eso es lo que encierra el texto sagrado. Ahora, voy a hacer esta clara distinción del por qué el mensaje profético, hermanos, permea en todo sentido, ¿no? El texto sagrado. Ah, ya lo miraremos en los evangelios, ya lo miraremos en las cartas paulinas, etcétera. Y podemos decir que hay dos profetas y se le conocen como las dos partes de la Biblia, ¿no? Más allá, queridos hermanos, de los profetas del Antiguo Testamento, de los que conocemos, la tradición ha elevado a dos figuras que son estrictamente profetas y que podemos condensar en estas dos figuras o en estas dos personas, estas dos partes de la Biblia, ¿no? Y nos referimos a Moisés y a Jesús. Las características que se le atribuyen a un profeta en la antigüedad las podemos ver claramente en la personalidad de Moisés. Entonces, Moisés, por eso es una figura grande, por eso Moisés es una figura muy valorada dentro de la tradición judía, ¿no? Por eso aparece en la transfiguración, en Jesús. Es muy importante eso, hermanos, ¿no? Porque todo eso tiene conexión. La transfiguración, ¿por qué aparece Elías y Moisés? Porque Moisés tiene una impronta muy importante que la tradición le ha otorgado y él reúne los 6 rasgos, perdón, que todo profeta en la antigüedad tenía. Moisés era un profeta carismático. Ahora voy a explicar qué entendemos por carismático en esta situación, ¿no? Bueno, lo puedo decir ahora. Se le llama carismático porque tiene carismas, tiene dones para hacer prodigios milagrosos. A través de los profetas carismáticos se hacen prodigios sobrenaturales. Por eso se les llama carismáticos. Porque tienen dones sobrenaturales que a través de ellos, como miraremos en algunos ejemplos, se producen fenómenos, ¿no? De sanidad, divinos, de resucitar muertos, que caiga fuego del cielo, etcétera. Entonces, en ese caso, Moisés tiene este carisma cuando él se presenta ante Faraón y convierte el agua en sangre, las ranas, los piojos, bueno, los portentos que se hacen en Egipto para que el pueblo sea liberado son a través de Moisés. Moisés también es poeta, hermanos, porque el Deuteronomio pone en sus labios 2 grandes himnos que aparecen en el Deuteronomio, ¿no? 32, capítulo 32, capítulo 33. Entonces, Moisés también se le atribuye este carácter de poeta. También es profeta, ¿no?
porque el Deuteronomio, la tradición deuteronomista, le va a atribuir a Moisés el título de profeta y dice, y levantaré en postreros tiempos, y levantará en postreros tiempos otro profeta como yo, como yo. Entonces, Moisés también tiene este rasgo, este título de profeta. Moisés, hermanos, es sabio, porque dice el texto que no había hombre más manso sobre la faz de la tierra que Moisés. Y la mansedumbre es una característica de los sabios. Más allá de que es un sabio que condujo al pueblo, más allá de que era el sabio que disputaba las grandes problemas o conflictos que existían entre el pueblo, los problemas más grandes, más mayores, Moisés los tomaba, ¿no? Moisés también es legislador, es el gran legislador por excelencia, por eso la ley se le atribuye a Moisés, ¿no? Entonces, cuando se habla de la ley, se habla de Moisés, porque se entiende, la tradición dice que la Torá, la ley, el Pentateuco que nosotros le conocemos, se le atribuye a Moisés. Y finalmente también tiene el título o tiene el rasgo de rey, aunque Moisés no fue rey porque la monarquía no estaba, pero en el Deuteronomio se establece que Moisés ya daba un sentido de cómo tenían que ser los reyes en el futuro. Entonces, a Moisés también se le da este rasgo de rey, ¿no? Aunque él no lo fue, pero ya se le atribuye a él que daba indicaciones, daba órdenes de cómo el rey en el futuro debería de comportarse. Entonces, estas expresiones o estos rasgos que aparecen en Moisés, ¿no es cierto? Es que se le da el sentido profético. Se da el sentido profético. Es más, si ustedes son muy cuidadosos o son curiosos, se habrán dado cuenta, hermanos, con qué cierra el libro de Malaquías. Como ustedes saben, Malaquías es el último libro que nosotros tenemos de nuestras Biblias, ¿no? Zacarías, Malaquías. Ahora, si ustedes abren el libro de Malaquías, el capítulo 4 con el que se cierra el canon nuestro, diríamos, con eso se cierra, ya después sigue el Nuevo Testamento. Ustedes se darán cuenta que este libro no es casualidad bajo ninguna circunstancia, ¿no? Este libro cierra con dos figuras importantes. Y la primera es con Moisés. Con eso cierra. O sea, el capítulo 4, versículo 4 de Malaquías dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Con qué cierra el canon hebreo, hermanos? Con la ley y los profetas. El profetismo en este caso relacionado con Elías, ¿no? Pero Moisés, ser el precursor, el primero, inaugura esta etapa profética. Por eso estos dos personajes son los que en visión se aparecen en la transfiguración. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, vendrá a ser el nuevo Moisés. Esta será la interpretación que se dará de la mesianidad de Jesús. Vendrá a ser el nuevo Moisés. Y este nuevo Moisés, hermanos, tendrá los mismos atributos que Moisés, que sí, este nuevo Moisés tendrá los atributos del Moisés antiguo. Por un lado, también tendrá dones milagrosos. Y será el Señor quien hará muchos milagros en su ministerio. Será poeta porque sus parábolas transmitirán una enseñanza maravillosa, transmitirán una enseñanza profunda. También tendrá el rasgo de profeta porque él será quien anuncie la llegada del reino, ¿no? Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Será un profeta que anunciará. ¿Mm? Jesús será un sabio, porque él dice, el evangelio, no recuerdo qué evangelio, si es Mateo o Marcos, dice, y Jesús iba por las ciudades y las aldeas haciendo tres cosas: predicando, enseñando y sanando. Entonces la sabiduría de Dios se transmitía en su enseñanza, ¿no? Por eso Mateo coloca el sermón de la montaña en una figura de Jesús dando una enseñanza. Así inicia el sermón de la montaña. Porque Mateo presenta a Jesús como un gran profeta, ¿no? Como el nuevo Moisés. Moisés recibe la ley en el monte Horeb, según Malaquías, ¿no? Y ahora Jesús da una nueva ley en su papel de legislador, da una nueva ley en la montaña, ¿no? Y a diferencia de cuando Dios le da la ley a Moisés en Horeb, en Sinaí, ¿no? Que nadie podía subir, nadie se podía acercar, nadie podía estar presente. Ahora en el nuevo Moisés todos están presentes, sus discípulos principalmente y la gente que lo rodea. Y entonces se convierte en un legislador, porque va a interpretar la escritura. Habéis oído, mas yo os digo. Y entonces se establece la ley del amor. Amarás a tu prójimo y al que te ofende y al que te golpea en la mejilla, etcétera. Y finalmente Jesús también tendrá el carácter de rey, porque así lo reconocerán cuando entra a Jerusalén. ¿Recuerdan esa historia? Entra a Jerusalén y entra como rey. Entonces, es muy importante, hermanos, ver que ahora Jesús, en el cual el Nuevo Testamento, hermanos, los 27 libros que tenemos del Nuevo Testamento giran en torno de la figura de Jesús. Entonces, el Nuevo Testamento, si gira en torno a la figura de Jesús, es una Biblia en profecía. Por eso es muy importante entender el movimiento profético, porque a partir de allí Jesús actuará, Jesús desarrollará su ministerio. Claro que Jesús sabía y había leído todos los profetas, todos, y se los sabía de memoria. ¿Por qué creen ustedes que cuando inicia su ministerio y se acerca a Nazaret, lugar donde había sido su costumbre, a quién elige leer el Señor Jesús? No utiliza la Torá, ¿no? No utiliza libros históricos. Realmente Jesús inaugura su ministerio con un libro profético. Y desarrollando el libro del profeta Isaías, dijo. Entonces, es muy importante, queridos hermanos y hermanas, que ahora disfrutemos un nuevo sabor al texto sagrado, ¿no? Un nuevo sabor al texto sagrado en función de lo que significa la profecía como tal. Muy bien, vamos a terminar la clase aquí y tenemos unos minutitos para alguna pregunta, algún comentario, si ha ido quedando claro este tema y la importancia que tiene el cuerpo profético. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? A mí me interesa muchísimo que les quede claro esta importancia. ¿Todo bien? Yo quería preguntarle algo, hermano. Sí, Pedrito, adelante. Es que pues, yo hacía una relación, no sé si esté bien, la relación que tenía el Señor Jesús con sus apóstoles, pues obviamente era diferente a lo que, a lo que el profeta ya venía pues como enmarcado ya con el poder del Espíritu Santo.
mientras que los apóstoles tenían un tiempo de preparación como discípulos del Señor, pero Ujú. en cierta manera también venían a ser, digamos, como profetas, ¿o no? Los discípulos. Sí, En un sentido, diríamos, en un sentido de su mensaje, el mensaje es profético. Se les dice apóstoles, ¿no? A los discípulos. Recuerden que hay un cambio de denominación. Cuando están con sí, Jesús se les llaman discípulos, sí. porque tal cual como usted dice, ellos tenían un tiempo de preparación. Ahora, fíjense cómo, gracias por mencionarlo, Pedrito, fíjense ustedes cómo Jesús emula a los profetas antiguos, teniendo incluso su escuela de profetas o sus escuela de discípulos. Porque, ¿qué es lo que pasaba? El profeta de la antigüedad planteaba su mensaje, su recepción, y lo transmitía a sus discípulos. Entonces, lo mismo sucedió con Jesús, por eso vemos que nadie lo identifican como un profeta porque dice, bueno, también tiene como su escuela, como sus discípulos. Después se le da la denominación de apóstoles. Pablo dirá, no soy yo menor que aquellos grandes apóstoles, refiriéndose evidentemente a los discípulos de Jesús. Porque el apóstol, hermanos, voy a decir, no voy a profundizar en la palabra, pero apóstol en su sentido primario significa enviado, enviado. Pero el mensaje que ellos llevan es un mensaje profético. ¿Por qué? Porque su mensaje tiene que ver con el anuncio de que Jesús es el reino. Ese es el mensaje. Pablo tomará este mensaje profético, por eso dice, a ver, yo soy igual, soy llamado de la misma manera que fueron los grandes profetas. ¿Y por qué fui llamado? Para que predicara a los gentiles. Entonces, el mensaje que tiene Pablo, que es un oráculo, diríamos, en términos proféticos, es un oráculo de Dios. No es un mensaje de él, es un mensaje de Dios. Entonces, a los discípulos no se les denominará como profetas, ¿no? Pero su mensaje será profético. Claro que sí. Claro que sí. Porque incluso recuerden las características que tienen. Recuerden que los profetas, su mensaje es profundamente ético. ¿Y qué es lo que van a anunciar los discípulos, los apóstoles? La ética del reino, los valores del reino. ¿De qué tratan las cartas paulinas? Pues de los valores del reino, ¿no? Y ese será el mensaje profético que estará que permeará, que influenciará mucho el Nuevo Testamento. Gracias, hermano. De nada, mi querido Pedrito. ¿Alguien más, hermanos? Alguien escribió aquí en el chat. Nunca había visto un panorama tan claro de Moisés y Jesús. Sí, la verdad que es muy interesante y vuelvo a repetir, no estamos en Evangelio, pero cuando lleguemos a Evangelio y veamos el tema de la transfiguración, ahí ustedes entenderán un montón de cosas, ¿no? Porque recuerden que todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento principalmente está muy de la mano con el profetismo. Muy de la mano. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, en la próxima clase, espero que me dé tiempo, pero voy a tratar de terminar porque yo quiero iniciar ya la próxima semana con la figura del profeta. En la próxima clase vamos a mirar este periodo de lo que se le llaman profetas carismáticos y lo vamos a dividir en tres grandes periodos, ¿no? Y hablaremos acerca muy rápido de la tarea que ustedes hicieron que tiene que ver con el nombre de los profetas. Ajá. Así que eso lo vamos a ver el viernes, Dios mediante, a las 9 de la mañana. Así es que bueno, pues muchas gracias, hermanos. Gracias por su atención. Amen la palabra, disfruten la palabra. Den gracias a Dios por esos grandes hombres que Dios llamó y que a través de sus enseñanzas ahora nosotros somos reenriquecidos, ¿no? Para contar que hay un Dios soberano
que guía la historia para seguir adorando a un solo Dios verdadero, creador y sustentador de todo cuanto existe. Y sobre todo, demos gracias a Dios por la vida de estos hombres que con su testimonio, con su mensaje, con todo ello que los llevó incluso a la muerte, podamos vivir en los valores del reino, la ética del reino. Y seamos entonces, como dijo Pedro, ¿no? Gente santa, pueblo santo, nación, ¿cómo es? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, etcétera. Esa es la ética del reino. Así es que amemos la palabra, ¿no? Y disfrutemos. Sé que el tema profético es muy pesado, es muy denso, pero confío en Dios de que podamos disfrutarlo cada día. ¿Está? Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos el viernes, Dios mediante. Que tengan linda tarde. Chao para todos.